And now I give floor to the distinguished representative of the Bolivian Republic of Venezuela. Señor presidente, nos unimos a la intervención formulada por Uganda en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Señor presidente, cuando las Naciones Unidas aprobaron la participación de Palestina en 1940, la partición de Palestina en 1947, el plan contemplaba la creación de dos estados, uno árabe y otro judío. El Estado de Israel fue creado en 1948, pero el Estado árabe para los palestinos no. Los palestinos no fueron consultados sobre el despojo de su territorio para crear Israel y fueron estafados con la promesa de un Estado nacional que nunca llegó. Un Estado palestino libre y soberano es lo contrario a los planes de anexión que Israel está ejecutando en el terreno. Por más de 75 años, Israel se ha negado a reconocer la existencia del pueblo palestino como una nación con derechos políticos y pretende tener derecho a veto a través de los Estados Unidos a la existencia del Estado palestino. Ese veto de facto es un incentivo perverso para persistir en sus planes de expansión colonial. Señor presidente, Israel cree estar por encima de la ley y su conducta no tiene frenos, porque cuenta con el apoyo de las principales potencias occidentales lideradas por el gobierno de los Estados Unidos. Este marco de impunidad ha convencido a Israel de tener vía libre para desatar una ola de violencia usando la estrategia de cubrir un crimen con otro crimen aún mayor. Apenas ayer, el primer ministro de Israel anunció que atacará la ciudad de Rafah en Gaza sin importar si se alcanza un acuerdo para un cese al fuego. Los líderes del régimen israelí no ocultan sus planes, están orgullosos de sus atrocidades, proclaman su intención de redoblar sus masacres. Su desprecio por el derecho internacional es claro cuando, en alianza con los Estados Unidos, Israel está ejecutando una campaña de coerción contra la Corte Penal Internacional para impedir que cumpla con su deber de investigar el genocidio que ocurre en Gaza. De allí que no podemos esperar ninguna acción de parte de Israel que corrija la situación actual. Israel es hoy el régimen más peligroso de la región porque su historia reciente lo ha convencido de que la guerra consolida su opresión sobre el pueblo palestino. Es la hora de decirle al mundo que un Estado criminal como Israel perdió su capacidad para impedir el reconocimiento de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas. Señor presidente, por todo lo anterior, la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su respaldo a los miembros del Consejo de Seguridad que votaron el 18 de abril pasado en favor del proyecto de resolución que recomienda a la Asamblea General la admisión de Palestina como un Estado miembro pleno de las Naciones Unidas. Es una demostración del derecho del pueblo palestino a la libertad, a la autodeterminación y a la independencia. Es un acto de descolonización para corregir una injusticia que nos debe avergonzar a todos. Lamentablemente, en una votación histórica, solo el veto de los Estados Unidos negó la aprobación de Palestina como Estado miembro con plenos derechos en las Naciones Unidas. Nunca se había votado el tema por la oposición de los mismos Estados Unidos. Queda claro ante el mundo que este es el país, el principal obstáculo para la liberación del pueblo palestino y la paz en el Medio Oriente. Señor presidente, Estados Unidos es el único país con poder real para controlar la conducta criminal de Israel, pues este último no puede por sí mismo superar su adicción a la guerra. Es necesario terminar con la ficción de que Israel puede violar el derecho internacional sin el apoyo de los Estados Unidos. Si Estados Unidos no actúa como un Estado racional y responsable de sus obligaciones internacionales que la situación actual exige, los propios Estados Unidos corren el riesgo de que Israel lo arrastre a un conflicto de mayores proporciones.
es necesario que Estados Unidos demuestre su voluntad de hacer realidad la solución de los dos estados, que cumpla con sus propias palabras y con el derecho internacional. Es la hora de pagar la deuda histórica del Plan de Partición de Palestina, aprobado por Estados Unidos y por esta Asamblea General hace 77 años. Muchas gracias, señor presidente.